vamos a preparar una paella. Primero que tenemos ya el fuego encendido, ponemos el aceite para freír el conejo. Vale. Lo ponemos aquí que se caliente. Ponemos una poquita sal al conejo. Bueno, ya tenemos el aceite. Damos vueltas para que vaya haciéndose por todos lados igual. Seguimos dándole vueltas. El conejo tiene que tener un punto dorado, pero sin pasarlo, porque si lo pasas mucho se quedaría muy seco. Bueno, ya lo tenemos. Le añadimos un poquito de tomate. Una vez frito, lo ponemos en la olla con el agua para hervir. Lo dejamos hervir sobre unos 20 minutos. Ponemos los caracoles para que hierva todo junto. Muy buenos días, son exactamente las 11:30 del día 5. ¿Por qué nos encontramos aquí y no haciendo este arroz en vivo? Pues porque es imposible hacerlo en vivo, porque todo el mundo va a captar que se hace al sarmiento, como se hacen las grandísimas paellas o los grandísimos arroces, y consecuentemente en este auditorio no se puede hacer. Yo soy Rafael García Santos y estoy aquí con Josefa Navarro, que es el artífice de este arroz que todo el mundo considera el mejor del país. Viene gente de todas partes a comer el arroz, ¿no? Sí, la verdad es que sí, de toda España, incluso gente del extranjero. Sí. La verdad es que es una de las recetas más emblemáticas del país, una de las más perfectas. Seguramente si hubiese que definir la cocina alicantina, tiene muchos elementos de definición, pero la gamba roja es uno de ellos, y el arroz con conejo y caracoles al sarmiento de aquí, en Pinoso, Casa Paco, es evidentemente otro. ¿Desde cuándo hacéis vosotros este arroz? Pues hace 24 años. 24 años. ¿Y ha cambiado en la receta en estos de tiempo o no? No, no. Hemos intentado mejorar lo que ya sabíamos, pues intentar mejorarlo. ¿Y en superarnos un poquito más cada día. ¿Y en qué se ha podido perfeccionar, si cabe? Bueno, quizás en la textura, en los sabores, en ponerle la leña en su justo tiempo, su justa medida, no sé, es un acúmulo de muchas cosas, de muchos detalles que al final hacen que esto salga, pues, así. Vamos con la receta, porque es una receta larga. Como estamos viendo, el sarmiento está aquí en todo su esplendor, el fuego corre. ¿Es importante que vaya vivo o no? Sí.
Es importante que vaya vivo. Todo el tiempo, todo el proceso de la paella, el fuego es muy vivo, sí. Vamos a ver qué instrumentos vamos a utilizar. Una paella, vosotros aquí. hacéis de diferentes tamaños, ¿no? Exactamente. Según te pidan de 2, de 4, de 6, sí. ¿hasta cuánto es el máximo? Bueno, hasta 6. Hasta 6. Sí. Perfecto. Si vienen más, se saca Se dos hacen paellas dos, exactamente. y así, evidentemente, va mejor. Sale mejor. Vamos bueno, con ya la tenemos el fuego, ponemos la paella. ¿La paella tiene que tener algunas características especiales o no? No, No. ¿Esta de Aquí. qué marca es? la barraca. La Barraca. Perfecto. Sí. Aquí tenemos el caldo, que ya lo hemos tenido unos 20 minutos hirviendo, lo dejamos reposar y ahora ya lo ponemos aquí. Un caldo de los caracoles Sí, con la cabeza del conejo y Sí, con los para trozos que- del conejo, ¿no? para que le dé sabor. La cabeza siempre da un toque especial. ¿Qué le aporta que la llama vaya por encima del arroz? Bueno, yo creo que es un sabor muy auténtico, ¿no? De los sarmientos. Sale como si estuviese un poco afumat, que dice la gente aquí en valenciano. Entonces es un sabor muy característico, muy especial lo que le da. Esa llama que se mete dentro de la paella, que no sé, es un sabor único. Y son los sabores auténticos de las paellas que se hacían en el campo antaño y que ya Exactamente. muy poca Muy poca gente la hace. ¿no? El fuego tiene que ser muy vivo y ya Sí. está casi empezando a hervir Sí. por los laterales. Se aprecia un tenue borboteo y eso significa la fuerza del calor sobre la propia paella. Tenemos aquí hasta que, me imagino, esté todo ya muy subido de fuego. Sí, cuando todo ya esté, la paella empieza a hervir fuerte, entonces ya le ponemos el arroz. Le ponemos el arroz. ¿Ese caldo tiene que ser muy sustancioso o poco sustancioso? Muy sustancioso. Muy sustancioso. Sí, porque no lleva nada para que dé sabor. Es el conejo, los caracoles. Bueno, aquí lo que más le da el sabor es los sarmientos y el azafrán, por supuesto. Es que tu paella se caracteriza precisamente, aparte de por esa textura tan maravillosa, donde por un lado está el arroz al dente y por otro socarrat, evidentemente, y esa textura, pero dos de las características fundamentales de tu paella, aparte de tener, casi no llega ni a un dedo de grosor, lo fundamental es ese sabor a rusticidad que aporta, en este caso concreto, la leña, el sarmiento, y otro muy importante, el azafrán, porque uno de los grandes males de los arroces de este país es que se utiliza mucho colorante y no es lo mismo el sabor del colorante que el sabor del azafrán. El azafrán tiene un aroma específico, pero además de un aroma específico, tiene un sabor potentísimo que define el azafrán. Ya está la paella Ya está la paella y burbujeante. ahora, bueno, pues procedemos a ponerle el arroz. El arroz, Lo arreglamos un poquito. poco arroz he visto yo ahí. Sí. He visto para la proporción, Sí, esta paellita, por ejemplo, es para 250 de arroz. Le ponemos sal y una poca pimienta. un poco de pimienta, Sí, muy poquito. para saber subir el sabor de quizás del conejo, del zarra. Sí. Bueno, aquí ponemos más leña. Ya está aquí borboteando con una intensidad que da miedo. Cualquiera mete ahí la mano, se queda sin ella prácticamente. ¿Qué le vas a echar ahora? Ahora el azafrán. El azafrán. Sí, le ponemos ¿Tú un- utilizas azafrán azafrán en rama? de hebra. En hebra. Sí. Luego lo picamos para que esté... Tú el azafrán, hay gente que lo tuesta. ¿Lo tuestas o no? Sí, un poquito. Porque Y- si no, no se pica bien. Entonces no desprende los sabores. ¿Y cómo lo tuestas? Bueno, lo pongo en un papel aquí al calentor un poquito y ya está. También tiene que tener su punto de tostado. Si lo pasas un poco, incluso... ¿Amargaría? Amarga, sí. Hay que ser prudente entonces. Sí. Vamos viendo el sabor. Hay que probar, siempre hay que probar. Sí. Porque tú que eres una perfeccionista y que siempre haces una paella, un arroz con conejo y caracoles sobresaliente, no todas salen exactamente iguales, ¿no? No.
eso es imposible porque, vamos, se intenta de que todas salgan igual, pero bueno, hay veces que una te pasas un poquito más de azafrán, tiene un poco más de sabor, otras veces es o bien por el aceite, bueno, pero bueno, se intenta de que todas salgan más o menos a un mismo nivel. Esta intensidad del fuego, ¿cómo repercute en el arroz con tanta potencia? Bueno, necesita mucho más caldo que si lo hiciésemos con un fuego un poquito más bajo. Entonces, por ejemplo, esta paella puede llevar 3 litros de agua, claro, porque consume mucha agua. Entonces, el arroz también, la clase de arroz que es un Xenia Bahía, absorbe muchísima agua y absorbe mucho los sabores. ¿Tú notas diferencias si utilizas un Xenia Bahía o si utilizas un bomba u otro tipo de arroz? Bueno, no le he utilizado nunca el bomba. ¿Sí? Siempre hemos utilizado este. ¿Y qué características le ves que aporta de diferencia al otro? Bueno, es un arroz que tú ves el grano y es muy pequeñito, es un arroz que es muy perlado, no lo trabajan mucho, no le quitan muchas capas. Entonces, el poder de absorción que tiene de agua es eso, porque no está muy pelado el grano, entonces al no estar pelado, pues absorben más cantidad de agua. Una discusión gastronómica importante es en qué medida el arroz debe de embeberse de sustancia, de suculencia, y por un lado tiene que preservar en alguna medida su identidad de arroz o tiene que estar impregnado al final del jugo de la carne. Yo creo que debe de estar un poco impregnado sin... Pero todo, mucho... Yo creo que tiene que estar bastante impregnado, si no el arroz por sí solo es un cereal sin sabor. ¿Sí? Para mí. Yo creo que tienes que comerte el arroz y que ese arroz tenga el jugo del caldo que tú lo has hecho. Es fundamental entonces el valor añadido del fondo, sea de pescado, sea de carne, que se aplica a los arroces tradicionales o las paellas tradicionales. Este es un concepto algo distinto, como se va a ver a lo largo de la mañana, del que utilizan los italianos, que pretenden preservar en alguna medida, en un 50%, la identidad del arroz y por otro lado darle suculencia, pero que esa suculencia no invada completamente las características. Tú, cuando vas probando ahora el arroz, ¿qué vas captando? El arroz, el caldo en este caso concreto. Sí, la sal. El toque de sal que pueda tener, si le falta un poquito de sal o está bien. Entonces el caldo lo que pruebas es eso, el sabor que tiene de la sal. Prácticamente ya es cuestión de ir esperando y únicamente, ¿cómo vas administrando tú la cantidad de llama que pones ahí? Bueno, es que esto es muy difícil. Yo, por la experiencia, sé la cantidad, tiene que estar siempre así, a un fuego muy vivo. Si le quitara fuego, el arroz no se haría, se engacharía, como dicen aquí, se haría un arroz blando. Entonces tiene que tener mucho fuego. Lo más caro de este arroz me imagino que es el sarmiento, ¿no? Bueno, no creas. Porque la cantidad de sarmiento que es necesario para hacer una paella. Eso sí. Como vosotros estáis en una zona vinícola, no tenéis ningún problema de sarmiento. No hay ninguno. ¿De dónde os abastecéis? ¿De aquí de Pinós? Sí, de esta zona, sí. Estáis muy cerca de Yecla, muy cerca de Jumilla, sí. Toda zona de vino. Como os dais cuenta, llega un momento que la paella casi no se ve. ¿Cuál es el mayor elogio que te han hecho de tu paella? ¿O algo que te acuerdes, alguna anécdota, por ejemplo? Bueno, pues son muchas. Entonces sería difícil de enumerarlas, ¿no? Porque ha venido mucha gente, entonces hay gente que se queda muy sorprendida cuando entra a la cocina. No es una cocina que la haga mucha gente, entonces cuando han venido los grandes cocineros, pues la verdad que se han sorprendido un poco de ver
cómo se hace aquí la faena. La verdad es que es difícil estar aquí 3 horas aguantando esta temperatura, porque uno está sudando ya la gota negra. Es muy No sé cuánta temperatura hará, pero seguramente estaremos aquí a 40, 50 grados, incluso más. En verano llegamos a tener más. ¿Más? Sí, en verano llegamos a tener 70 grados. ¿Y tú qué haces entre paella y paella? ¿Qué te bebes? ¿Cervezas? Beber mucha agua. Beber mucha agua. Estamos viendo la concentración del caldo, que es fundamental. El gusto de la cocinera prima. Cabe la rectificación en cualquier momento. Aquí vemos que le falta un poquito de azafrán. Ponerle un poquito más. Habrá gente que se ha comido una paella entera él solo, ¿no? Sí. En ningún momento va a bajar la intensidad del borboteo. Del principio hasta Al el final final. es así. Sí. Porque hay muchos arroces tradicionales que se hacen en la cocina alicantina y en la cocina valenciana, donde la primera, vamos a decir que si un arroz dura 18 minutos de cocción, más o menos, los primeros 10 minutos suelen ser mucho más fuertes y los 10 últimos un tanto más pausados. ¿Tú por qué aplicas una cocción fortísima de principio a fin? Bueno, es pues una costumbre, unas normas que coges y al final pues lo haces así porque ves que te sale bien. Entonces creo que es importante el que cada persona le dé su toque. Yo creo que nos hemos acostumbrado a hacerlo así y no sé, es una costumbre, una norma. Estamos aquí en la frontera con Murcia. Los arroces murcianos de esta zona son exactamente iguales que los alicantinos, ¿no? Sí, más o menos, sí. Yo creo que se llevan un poquito. Porque esta receta se extiende por toda esta zona, ¿no? Sí, aquí el arroz y conejo con caracoles normalmente todo el mundo lo hace. Es una receta de recurso. Cuando habría mucho conejo por aquí, me imagino, y había muchos caracoles, era lo que había que echarle al arroz. Claro, conejo y caracoles. El tiempo no existe, es decir, tú lo vas viendo y un día puedes dar 16 minutos y otro 18. Sí, no miro el reloj para nada. Y esa proporción entre agua y arroz, ¿cuánto viene a ser? Has dicho que 250 gramos de arroz por 3 litros. Sí, 3 litros. Esto, claro, la intensidad es determinante porque consume todo. claro. La verdad es que el arroz no se ve en ningún momento. Está ahí escondido. Tú seguramente comes muy poco arroz con conejo, ¿no? Poco. Muy poquito. Casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? ¿No te horroriza ya el arroz con conejo? Si te invitasen a comer, ¿qué pedirías tú? Bueno, quizás un arroz y conejo para probarlo. Ya sobresale el conejo, sobre todo, se le ve bien, doradito. Claro, el conejo también coge todo el aroma del sarmiento. Como estamos viendo, la intensidad es potentísima. El calor no lo saben ustedes. Los caracoles aparecen ya también, todos con la cáscara arriba.
y con el cuerpo enseñando la cabeza del caracol. Es increíble porque en un santiamén, en un minuto, ha aparecido ya prácticamente todo el cuerpo de los ingredientes que no se veían hace unos segundos. Y yo creo que esto, ¿cuánto tiempo le queda ya? Poco, ¿no? Unos 3 minutos. Unos 3 minutos. A esta intensidad. El socarrat seguramente es un defecto convertido en una virtud. Se le quemaba a la gente la paella y acabó gustando. Y acababa gustando, sí. La verdad es que aporta esa complejidad táctil que enriquece al arroz al dente. Es decir, un arroz al dente por un lado y otro arroz churruscado en el fondo. Es increíble cómo se consume, a qué velocidad el arroz y cómo sabes que no se te va a quemar lo de abajo. Bueno, pues cuando veis que ya no queda caldo, que ya no hace esas burbujas que hace... Tiene que desaparecer. Sí. Se ve borbotear todavía. El ruido, cambia el ruido también. El ruido, claro, El es un sonido ruido más de la intenso. paella, exactamente. Es completamente distinto. El sonido es determinante para decidir, porque ya ha desaparecido prácticamente. El borboteo está a un paso de desaparecer y se escucha mucho más fuerte la potencia. La verdad es que ya le entran a uno ganas de echar mano a la paella, sí, ya la tenemos, porque tiene una pinta maravillosa. La tenemos lista ya para sacarla. Ya es verla. ¿Tú ves si se te dora por las esquinas o no? Sí. ¿Ya la tienes dorada? Sí. ¿Cómo la aprecias? Se nota el color. Se nota un poco tostadita, exactamente. Tostadita, como requemada. La paella se está secando. ¡Oh, qué pinta! Con el arroz seco completamente, separado unos granos de otro. Bueno, algo ciertamente maravilloso, porque no puede verse una paella por aquí, tostadita, por los alrededores, se aprecia perfectamente. El grano completamente suelto uno de otro. El grosor de esta paella yo creo que no llega ni a medio centímetro. ¿Medio centímetro tendrá? Sí. Por ahí. Es impresionante. Te ha salido como siempre. Gracias. Pues aquí está una de las mejores recetas de la cocina española, el gran estandarte de la cocina alicantina, que ha sido magnífica, evidentemente, y podremos seguir hablando con ella durante unos minutos y os responderá todas las preguntas que queráis.